Buenos días, doctor. ¿Ya comienzo?
Bueno, ya son 8:11. Comienzo. Bueno, pues buenos días. Hoy voy a hablar del tema bueno, vamos a hablar de varios temas. Básicamente es otitis, sinusitis y laringotraqueitis. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la otitis. Primero que nada, vamos a tener que la otitis va a ser una infección supurada del oído, en la cual van a estar existiendo sobre todo el derrame en el oído medio. Va a estar asociado a signos y síntomas como son la otalgia, la otorrea, irritabilidad y la fiebre. Estos, pues, son signos y síntomas referidos a lo que es la inflamación. Cabe destacar que la otitis va a ser sobre todo de instauración brusca, y con esto nos referimos a que va a ser de menos de 48 horas de evolución. La irritabilidad del lactante y la fiebre van a estar asociadas a otalgia o también a otorrea, y pues es importante considerarlas como un criterio para poder evaluar la otitis. La otitis aguda, pues hay que recordar que el oído está dividido en lo que es externo, medio e interno, tal como lo podemos ver aquí. Entonces, es necesario mencionar que la otitis puede estar en cualquiera de estos niveles, inclusive tanto en niños como en adultos, puede estar presentándose una infección en cualquiera de estos niveles. Hay que tomar en cuenta que puede autolimitarse, es decir, que no siempre es necesario un tratamiento. Hay ocasiones en las que por sí solo puede llegar a mejorar, incluso a llegar a curarse. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que tiene una entidad propia. Con esto decimos que no va a ser el mismo patógeno el que afecta al oído externo al que está afectando al oído medio, por ejemplo. También hay algo que puede destacar, es que incluso cuando, por ejemplo, tenemos una otitis media, si esta se cura y vuelve a recaer, por así decirlo, el patógeno que teníamos la primera vez no es el mismo que tenemos en la segunda vez, aunque sea en oído medio. Entonces, con esto podemos concluir en esta parte que, pues, efectivamente tiene una entidad propia. En el lactante las infecciones van a ser mucho más frecuentes. En un momento vamos a ver por qué. Seguramente ya recuerdan más o menos el por qué es más común en pediátricos, pero ahorita vamos a retomar el por qué. También hay que tomar en cuenta que su afectación es difusa. Con esto queremos decir que no solamente se limita a lo que es el oído. Por ejemplo, aquí vemos una mastoiditis que básicamente está afectando a lo que es el proceso mastoides. Entonces, no se limita únicamente a lo que es el oído medio, por ejemplo, sino que puede llegar a ser, a diseminarse, como en este caso, y también va a englobar al oído medio, y también, bueno, es lo que decíamos de que también va a estar englobando las cavidades mastoideas. Bien, ya hablando de lo que es la otitis media del lactante, principalmente en este caso, va a estar presente frecuentemente tras lo que es la infección de vías respiratorias altas. Tal como veíamos en clases anteriores, es frecuente que la otitis no sea tal cual un cuadro aislado, sino que casi siempre es secundario a alguna enfermedad de vía respiratoria alta. Entonces, lo que va a estar pasando en este tipo de otitis es que va a estar afectándose la membrana timpánica, la mucosa que tapiza las cavidades también, y aunque es mucho más raro e infrecuente, también puede afectar a la estructura ósea temporal. Esto ya es dentro de los casos más raros, pero bueno, puede ocurrir. También es necesario establecer el tipo de otitis que se puede estar presentando. Puede ser otitis media aguda, otitis media con derrame de fusión o otitis recidivante o persistente. Cada uno de estos pues tiene diferentes características. Y pues también cabe destacar que la otitis media va a ser la afectación más común, que va a tratarse sobre todo después de una infección de vías aéreas altas. Entonces, es muy frecuente que tengamos vías respiratorias altas o alguna infección, y con esto se desarrolla otitis. Es muy frecuente encontrar este tipo de cuadro. Bueno, dentro de la etiopatogenia tenemos que en el nacimiento y durante los primeros meses de vida extrauterina, es lo que mencionábamos hace un momento del por qué se infectan con más frecuencia los niños. Pues tenemos que la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva básicamente tiene una angulación de 10 grados y va a ser mucho más corta, a diferencia de lo que es el adulto, que tiene una angulación de 45 grados y va a ser mucho más larga.
Básicamente, esto por mera anatomía va a estar causando que los niños tengan, pues presenten frecuentemente más la otitis secundaria a alguna infección de vía aérea alta. Entonces, pues seguramente ya lo recordaron, ya lo habían recordado, pero pues básicamente es para recordar esta parte del por qué ocurre esto. Entonces, esta condición lo que va a estar favoreciendo es que entren microorganismos procedentes de la rinofaringe, tal como lo podemos ver en la imagen. Entonces, esto también puede verse afectado cuando estamos en una posición supina. ¿Por qué? Porque cuando está acostado, pues favorece que entre justamente y pues infecte con más facilidad y cause lo que es la otitis. También cuando tenemos vómitos y regurgitaciones, pues también puede causar este tipo de infecciones. También cabe destacar que en ocasiones la hiperemia de la trompa va a estar cerrando el conducto y pues obviamente si esto se cierra va a estar favoreciendo todavía más la infección. Bien, continuando con la etiopatogenia, tenemos que no va a haber como tal una predisposición entre un sexo y otro. No es como que los niños se vean más afectados que las niñas o viceversa. Realmente afecta por igual en cuanto a sexo se refiere. Dentro de la edad tenemos que en la que tiene más incidencia va a ser de los 6 a los 36 meses y también de los 4 a los 6 años. Va a haber mayor número de casos en lo que son estaciones frías. Esto, como ya vimos, bueno, en el invierno es donde más se dan las infecciones de vías aéreas altas y por tanto, ya dijimos, pues esto va a causar de forma secundaria la otitis. El agente causal más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae, que tiene un 33% de probabilidad de que sea este como tal, entonces es el más frecuente. Y el Haemophilus influenza, que es el 21%, pero también cabe destacar que sobre todo en edad escolar, aproximadamente de los 6 años en adelante, hacia los 12 años. Y pues entre los virus también van a estar destacando lo que son el sincitial respiratorio y también lo que es la influenza. En el conducto auditivo, cuando esta es externa, bueno, cuando es una otitis externa, más adelante lo vamos a ver, va a destacar lo que es el Staphylococcus aureus y también la Neisseria. Bien, dentro de los síntomas y el diagnóstico, pues generalmente se va a presentar después de lo que es la rinofaringitis, tal como ya lo habíamos mencionado. En ella va a elevarse la temperatura, que puede ir desde febrícula, que es de 37,5 a 38 grados centígrados, hasta lo que es ya como tal fiebre, que es 39 a 40 grados centígrados. Vamos a tener que los bebés y los niños van a tener un llanto intenso, va a ser muy prolongado y va a ser sobre todo de predominio nocturno. En esta sintomatología pues puede presentarse anorexia, por ende esto lleva a lo que es un rechazo del alimento también. Eh, la otalgia también puede ocurrir sin otitis cuando ocurre por un tamponamiento mucoso de la trompa de Eustaquio. Entonces, no siempre la otalgia va a ser como tal signo de otitis, pero bueno, sí es importante destacarlo porque puede ser simplemente un tamponamiento. También dentro de los síntomas también puede haber vómitos, diarrea y lo que es pérdida de peso por la misma anorexia que estamos teniendo y también por el rechazo del alimento. Bien, dentro de la otoscopía podemos encontrar varios cuadros. Hay ocasiones en las que la simple introducción del otoscopio va a desencadenar el llanto. Entonces aquí tenemos varias imágenes, no las pude encontrar a color, pero bueno, más o menos lo que tenemos aquí, por ejemplo, bueno, esta es simplemente una descripción normal de lo que encontramos. Tenemos el mango del martillo, tenemos la pars flácida, la pars tensa, el triángulo luminoso, el ombligo o umbo. Y pues básicamente, bueno, tenemos que se divide en varias porciones, se divide en antero superior y postero superior y antero inferior y postero inferior. Entonces, pues básicamente eso es lo que podemos encontrar. Cuando comienza lo que es la otitis, vamos a tener que se empieza a tener un tímpano deslustrado o también de color mate, aunque realmente lo que primero empieza es la hiperemia, que es lo que es el enrojecimiento, y en este va a desaparecer lo que es el triángulo luminoso. Esto pues sobre todo es en la otitis inicial. Es importante destacar que cuando solamente hay hiperemia, o sea, cuando solamente está enrojecido, puede llegar a ser un poco complicado como tal lo que es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en un bebé el simple llanto y
y la tos puede causar hiperemia aunque no haya como tal una otitis. Entonces, por eso es importante que no siempre que detectemos hiperemia va a ser como tal otitis. Puede ser simplemente por el llanto y por la tos que esté hiperémico. Ya cuando tenemos como tal inflamación, pues ya ahora sí ya tenemos tal cual, podemos diagnosticar una otitis. En este caso también puede llegar a evolucionar a lo que son vesículas hemorrágicas, sobre todo cuando es en otitis viral. Y finalmente lo que puede llegar a pasar ya en estadios más avanzados, tenemos que es la perforación timpánica, sobre todo con una secreción purulenta. En estos casos ya estaríamos hablando más de una otitis media crónica. Y bueno, tal como lo acabo de mencionar, la otitis media crónica básicamente va a ser secundaria a la otitis media aguda, obviamente. Eh, Esta pues va a estar ocurriendo cuando ya hay inflamación del oído medio y también, sobre todo, esta va a estar presente cuando no, digamos que no presenta mejoría, de que tú des tratamiento para la otitis media aguda y no presente mejoría, pues va a desencadenar lo que es la otitis media crónica. El síntoma característico va a ser la descarga de otorrea a través de lo que es la membrana timpánica. En esta pues también va a haber perforación de la pars tensa. Esta normalmente no se considera como tan grave, digo sí hay que tratarla, pero pues al final de cuentas no tiene una evolución tan mala. En cambio, la perforación en la pars flácida va a ser mucho más grave y va a ser muy frecuente de colesteatoma. El colesteatoma pues básicamente es digamos, una acumulación precisamente que es causada secundariamente a lo que es el tímpano perforado y retraído. Y aquí tenemos tal cual como se ve. Básicamente es una tumoración benigna que se está formando de forma secundaria a lo que es la perforación timpánica. La otitis externa pues puede ser tanto bacteriana como viral. Esta también es de causa muy frecuente de consulta por otalgia. Y también va a intervenir lo que es la alteración del cerumen, que puede ser incluso que no haya cerumen, por ejemplo, o que sea pues que no esté adecuado. Entonces, pues obviamente si no hay cerumen, obviamente esto va a estar causando lo que es la infección. Entonces, la otitis viral se va a estar acompañando de cuadros víricos de vías altas y va a causar dolor intenso y también fiebre. Mientras que la otitis bacteriana, pues se va a estar presentando sobre todo por Pseudomonas aeruginosa, por Staphylococcus aureus y Streptococcus. También puede haber algunos otros, pero estos son de los más frecuentes. ¿Qué puede, perdón, qué puede pasar si no tenemos el tratamiento adecuado? O sea, que dejemos que esta otitis evolucione. Pues básicamente hay que tomar en cuenta que va a tomar un tiempo en tratarse y pues debido a que tarda un tiempo en hacer respuesta, digamos, al tratamiento, pues también puede llegar a hacerse crónica. Esta puede ser leve y también evolucionar de forma espontánea, tal y como lo dijimos hace un momento, que puede mejorar con, pues ahora sí que puede autolimitarse, puede curarse por sí sola. Y dentro de las complicaciones tenemos primero las otológicas, en la que puede haber supuración crónica y también puede haber un déficit en la audición. Puede haber rotura de la cadena de huesecillos, también retracciones timpánicas o también catarro crónico. Dentro de las complicaciones intratemporales vamos a tener la parálisis facial, la mastoiditis y la laberintitis. Dentro de las complicaciones intracraneales podemos encontrar lo que es tromboflebitis del seno lateral, meningitis y abscesos cerebrales. Dentro del tratamiento vamos a tener, pues primero lo que se realiza es un estudio bacteriológico del exudado para poder determinar cuál es el agente al que se debe atacar. Pero digamos que no, el frotis no se va a obtener directamente así en un día o en unas horas, es muy tardado. Entonces no podemos dejar al paciente, en lo que tenemos el resultado, no podemos dejarle sin tratamiento. Entonces se da una antibiótico-terapia inicial que es de amoxicilina, que van a ser 40 miligramos por kilogramo por día. Esta se va a dividir en 2 a 3 dosis y va a durar aproximadamente de 5 a 10 días. También se puede mezclar lo que es amoxicilina con ácido clavulánico y básicamente tenemos 2.3 miligramos por kilogramo por día y van a ser 20 dosis. Hay que tomar en cuenta que si pasan 72 horas y no hay respuesta, pues se debe considerar un fracaso terapéutico y debemos modificar el tratamiento. Pues ya en este caso tendríamos que esperar el resultado, aparte de modificar el tratamiento, tomar el resultado apropiado
y pues con base en este determinar un tratamiento adecuado para el cuadro que está presentando nuestro paciente. Dentro del tratamiento sintomático vamos a tener primero los analgésicos como ibuprofeno y paracetamol. También puede ser útil el calor local y la aplicación de gotas analgésicas. Esta es la glicerina fenicada al 5% que debe ser previamente templada antes de administrarla. Y es muy importante que esta no se administre si hay perforación timpánica, porque digamos que puede dañar por las propiedades cáusticas que tiene. Entonces no es bueno administrarla cuando hay perforación timpánica. Dentro de los lavados locales tenemos que es sobre todo eficaz en formas supuradas y crónicas. Y lo que es la implantación de tubos de drenaje, que también se conocen como diablos, que es lo que podemos ver aquí, va a ser útil en otitis media, que son sobre todo que están perdurando por mucho tiempo, y aquellas que también son asépticas. Y bien, bueno, acabamos la parte de otitis. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que comentar? No, todo bien. Bueno, bueno, pues si no hay dudas, entonces pues continuamos con la sinusitis. Bueno, tenemos que la sinusitis es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Estas van a ser generalmente de origen bacteriano y pues hay que tomar en cuenta que es difícil de distinguir de una rinofaringitis vírica o de inflamación sinusal alérgica. Entonces, precisamente la sinusitis que es como bueno, con características alérgicas es difícil de distinguir cuando es infecciosa. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. En esta, pues va a existir la participación de varios senos en el proceso inflamatorio, edematoso e infeccioso. Entonces, aunque puede ser solamente uno el que esté afectado, pueden ser varios. Entonces, a final de cuentas, pues todos estos drenan en lo que es la nariz. Entonces, a final de cuentas, la condición que vamos a tener va a ser la misma, aunque sean diferentes los senos que están afectados. Bien, dentro de la etiopatogenia, tenemos que pues las repetidas infecciones de las vías respiratorias altas van a estar favoreciéndose, sobre todo porque hay inmadurez inmunológica. Pues recordemos que estamos hablando de niños, de bebés incluso. Entonces, pues no hay una madurez adecuada bueno, no hay una madurez inmunológica adecuada y por lo tanto, pues esta es la razón por la cual se van a estar infectando constantemente de las vías respiratorias altas. Tenemos que el orificio del seno maxilar va a ser muy pequeño y pues va a ser muy fácil de obstruir, tal y como podemos observar aquí. Pues este orificio es muy pequeño, entonces es muy fácil que se obstruya. Y si este se obstruye, va a estar acumulando secreción purulenta y va a estar iniciando lo que es la infección. Al iniciarse la infección, pues va a favorecer lo que es el acúmulo de pus y en esta pues va a haber acumulación de gérmenes y de la infección del mismo en general de toda esta parte. Los agentes causales van a ser los neumococos, el Haemophilus, la Moraxella catarrhalis, los estreptococos y los estafilococos anaerobios, que ojo, en estos estafilococos anaerobios van a ser los más frecuentes. Dentro de los síntomas y el diagnóstico, pues vamos a tener que se manifiesta como un foco latente por la recidiva de los procesos infecciosos. Entonces, como ya vimos, pues también va a ser secundario a procesos infecciosos de las vías respiratorias altas. Normalmente este hallazgo va a ser sobre todo cuando se realiza una exploración rutinaria, es cuando la podemos determinar. Los síntomas frecuentes van a ser la rinorrea persistente, que hay que destacar que si es unilateral y pues tiene presencia de moco y de pus, va a ser bacteriana. Pero si es de un moco fluido y es bilateral, va a corresponder a rinocinopatía alérgica. Es lo que decíamos hace rato de que cuando es infecciosa y cuando es simplemente alérgica. Es sobre todo por la característica del moco. En este caso, pues esto es lo que va a estar diferenciando entre una alérgica y una infecciosa. También va a destacar lo que es la tos nocturna, la secreción sinusal, que se va a estar drenando de la cavidad con el decúbito lateral o supino. Entonces, cuando se encuentran estas posiciones, vamos a tener estas secreciones y pues, ya dijimos, por las características de determinamos qué tipo de sinusitis estamos presentando. Continuando con los síntomas y diagnóstico, también podemos presentar cefalea. Esta sobre todo es frecuente en la sinusitis frontal, pues precisamente va a haber dolor
sobre todo detrás de la porción frontal, en lo que es la ceja y, bueno, en lo que es cuando es sinusitis etmoidal, pues puede también haber en pómulos. Y bueno, otra cosa que podemos presentar en la sinusitis etmoidal es precisamente el edema palpebral. En este caso, bueno, tenemos una imagen en la que ambos están afectados, pero realmente va a estar, cuando es etmoidal, va a estar afectando sobre todo a lo que es el párpado inferior. Dentro de los síntomas generales vamos a tener lo que es la palidez, la anorexia y también la febrícula. En esta también va a haber presencia de febrícula. Los puntos dolorosos van a ocurrir sobre todo cuando presionamos con la yema del dedo, del pulgar, la zona superciliar, que es justamente esta porción. Cuando tenemos una sinusitis frontal, pues va a causar lo que es dolor. Va a haber presencia de dolor si nosotros palpamos. Y bueno, pues, bueno, ya mencionábamos que es difícil en ocasiones distinguir si se trata de un cuadro catarral viral como tal o si es simplemente alergia. No es tan sencillo, pero pues a final de cuentas, pues estamos presentando sinusitis, pero sí hay que determinar de qué tipo es. Dentro del examen clínico vamos a tener que este va a permitir encontrar secreción mucopurulenta en las fosas nasales o también en la faringe. Cuando, bueno, podemos tener una mucosa nasal eritematosa, también puede haber faringitis y otitis media aguda o serosa. Entonces aquí ya podemos ver otra causa que puede desencadenar también otitis. Entonces es importante destacarla. La presión sobre los senos paranasales va a ser dolorosa, tal como ya habíamos mencionado, que a la palpación va a ser muy sensible estas partes. También puede apreciarse lo que es edema blando e indoloro en los párpados, tal y como veíamos en la imagen anterior, dependiendo también en qué parte esté afectando. El dolor facial hay que tomar en cuenta que no es específico para el diagnóstico, o sea, no vamos a decir que ya le duele porción frontal, ya es sinusitis, no, no forzosamente. Entonces, no es como tal diagnóstico, pero sí nos puede hacer sospechar. Entonces, tenemos que encaminar nuestro diagnóstico y pues determinar qué es lo que está causando ese dolor. Y finalmente, lo que es la presencia de material purulento en el meato medio, pues va a sugerir la sinusitis aguda. Como ya decíamos, en ciertas posiciones puede llegar a haber estas secreciones, entonces pues sí nos puede llegar a hacer sospechar de una sinusitis. Dentro de las exploraciones complementarias tenemos la exploración endoscópica, que pues es mediante diferentes tipos de ópticas podemos pues determinar un diagnóstico más preciso y también, si es necesario, se puede llegar a tomar una biopsia. Dentro de la radiología, pues tenemos que es más útil para el diagnóstico de la sinusitis y pues básicamente nos ayuda también a seguir una evolución y también ver si está siendo eficiente el tratamiento. Dentro de la ultrasonografía, pues también nos va a ser útil para detectar la presencia de líquido y pólipos en el seno maxilar. Y entonces, pues, ese es una de las formas en la que nosotros determinamos, pues, cómo está evolucionando el cuadro y si está mejorando, sobre todo. Dentro del tratamiento vamos a tener, bueno, primero para lo que es la sinupatía alérgica, pues podemos utilizar lo que son corticoides por vía oral, antihistamínicos orales y bromuro de ipratropio y corticoides. Bueno, ahí pues corticoides inhalados sobre todo. Y pues como podemos ver es lo que daríamos como tratamiento principalmente en una alergia. No estamos enfocándonos como tal a alguna bacteria o algún virus. Entonces, pues básicamente es el tratamiento, digamos, como tradicional de las alergias en general. Y bueno, en lo que es la sinusitis bacteriana, pues ahí es muy importante sobre todo empezar por mantener una limpieza adecuada tanto en nariz como en orofaringe, digamos limpias, como, entre comillas, porque pues sabemos que a final de cuentas hay mucha flora bacteriana en esta zona, pero bueno, limpia dentro de lo que es apropiado. Para eso es necesario educar tanto al niño como a los padres de cómo tener una limpieza adecuada. Y pues esto también es muy importante para evitar los factores condicionantes como son las adenoides hipertrofiadas. Más adelante vamos a ver qué es lo que puede causar una adenoides hipertrofiada. También pues como aquí ya estamos hablando de un proceso bacteriano, ya vamos a hablar de lo que es antibióticos. Entonces tenemos amoxicilina, van a ser una dosis un poco más alta de lo que, de lo que daríamos en una otitis, por ejemplo. Va a ser de 70 a 90 miligramos por kilogramo por día
y esta puede ser asociada o no a ácido clavulánico. Bueno, si la tenemos asociada con ácido clavulánico, la dosis va a ser de 6 a 8 miligramos por kilogramo por día. En el tratamiento va a durar por al menos 10 días para poder evaluar si hubo mejoría o no. En esta, pues también obviamente vamos a presentar complicaciones si no se tratan adecuadamente o si no hay respuesta adecuada al tratamiento. Y pueden ser intracraneales, que van a ser propias de la sinusitis principalmente frontal, esfenoidal o etmoidal. Y en esta, pues podemos localizar abscesos epidurales, subdurales y del parénquima cerebral. La osteomielitis craneal del hueso frontal es un absceso subperióstico, perdón, y pues básicamente es una tumefacción localizada en la región frontal suprayacente. Entonces, pues podemos notar cómo una sinusitis puede llegar a complicarse de esta manera. Entonces es importante tratarla de manera adecuada. Otro tipo de complicaciones son las orbitarias, en las que hay extensión a través de la lámina papirácea y pues está basada en el cultivo del contenido del seno maxilar. Entonces tenemos pues diferentes presentaciones en las que se pueden presentar abscesos. Entonces, como podemos ver, pueden ser tanto intracraneales como, digamos, por fuera, extracraneales, en la que pues básicamente tenemos este tipo de presentaciones. En las intracraneales es muy importante el diagnóstico precoz y también un tratamiento urgente, sobre todo para evitar este tipo de complicaciones que estamos viendo aquí, las complicaciones encefálicas como el absceso cerebral y el enfisema. Dentro de las orbitarias, pues las complicaciones que van a estar cursando, sobre todo en este tipo de presentaciones, es las de la celulitis orbitaria, por ejemplo, el absceso subperióstico, que es lo que les acababa de comentar, y pues van a requerir frecuentemente un tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso no es del todo adecuado dejar que evolucionen a tanto. Y bueno, tenemos que a tiempo podemos detectarlo por signos como es el edema palpebral, la proptosis y el dolor ocular también al movimiento. Estos pueden ser signos precoces que nos digan que hay algo y que necesitamos atenderlo. Y pues básicamente es esta parte de las complicaciones la que tenemos que evitar a tiempo. Bien, acabamos esta parte de sinusitis. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, bueno, Todo pues bien. sí. Ok, muchas gracias. Pues si no hay dudas, entonces continuamos con la última parte, que es la laringotraqueitis. Y bueno, la laringotraqueitis, pues básicamente es una enfermedad respiratoria aguda. Esta pues va a ser de inicio súbito y pues esta va a ser principalmente en lo que es edad pediátrica, pues de hecho más bien su presentación es en edad pediátrica. En ella lo que se va a presentar es tos traqueal, estridor laringio, inspiratorio y también disfonía. Básicamente, esta es la tríada básica que vamos a estar encontrando en la laringotraqueitis. Esta tríada es la que siempre nos va a estar destacando. Pues también es una infección de lo que es la región subglótica de la laringe. Va a estar producida habitualmente por agentes virales y lo que va a estar pasando es que van a estar ocasionando una obstrucción de la vía aérea superior de intensidad variable. Bueno, esta también se va a estar denominando con un término anglosajón que es croup. Croup, básicamente lo que quiere decir croup es llorar fuerte o llanto muy fuerte. Entonces, así también la podemos encontrar, este tipo de enfermedad. Y entonces tenemos que la disfonía va a estar la que va a estar dificultando los sonidos al tratar de hablar o también un cambio de tono en la calidad de la voz. La tos seca, también denominada, digamos, perruna, por así decirlo, se va a estar presentando por edematización de la región subglótica y también por una dificultad respiratoria. Mientras que el estridor laringio inspiratorio es el ruido que se percibe al momento de respirar. Entonces, pues esta es la triada que vamos a estar notando en el croup o laringotraqueitis. Bien, dentro de la epidemiología vamos a tener que va a estar apareciendo principalmente en niños de entre 3 y 6 meses y también en lo que son niños de 3 años. Va a tener una incidencia máxima en el segundo año de vida y va a ser principalmente, se va a presentar en lo que es el otoño y el invierno.
De nuevo volvemos con que son épocas en las que comienza el frío, en el invierno, las enfermedades de vías respiratorias altas y a final de cuentas pues causan este tipo de padecimientos de manera secundaria. Y pues vemos que efectivamente son cuando más predominan los virus, como es el parainfluenza tipo 1, y sobre todo en el otoño es el que va a estar predominando, y pues vemos que efectivamente es cuando en esta época está afectando a los niños. En lo que es el invierno va a ser más asociado a lo que es el virus influenza A y también al virus sincitial respiratorio. También puede ser la parainfluenza, pero del tipo 3 la que va a estar afectando principalmente en invierno. Entonces, son en estas épocas donde se va a estar presentando más este cuadro, precisamente porque en estas épocas se destacan más estos virus. Y pues tenemos que también los patrones epidemiológicos de la laringotraqueitis pues van a depender de la edad y también de los perfiles estacionales. Bien, dentro de la etiología vamos a tener que los virus causales van a ser los virus para influenza tipo 1, 2 y 3, siendo el 1 el más frecuente con 75% de frecuencia. El virus sincitial respiratorio, ya mencionamos en invierno principalmente, el virus de influenza A y B, adenovirus y también el sarampión pueden ser causantes de esta patología. En este caso no hay como tal etiología bacteriana, bueno, sí hay, pero es tan poquita que no se considera tan importante, pero bueno, a final de cuentas hay cierta probabilidad. Es por Mycoplasma pneumoniae que va a ser responsable de ciertos casos y se considera que tiene un 3% de frecuencia. Entonces, no es muy común, pero bueno, puede llegar a presentarse una etiología bacteriana. Dentro de la patogenia, tenemos que destacar que se va a estar transmitiendo por contacto de persona a persona o también por secreciones infectadas. Cuando es viral, pues hablamos de que es principalmente en la nasofaringe y se va a estar diseminando hacia la laringe y a la tráquea. Ya decíamos, infección de vías superiores de forma secundaria afecta a todas estas estructuras. Hay que destacar que no solamente se llega a limitar, es lo complicado de esta enfermedad, que no se limita solamente a la tráquea o a la laringe, sino que va descendiendo. Puede llegar a quedarse ahí, pero también puede continuar. Entonces va a ocasionar inflamación difusa, eritema y edema. Va a estar deteriorando también la movilidad de las cuerdas vocales, que es como ya mencionábamos, que causaba uno de los cuadros que presentábamos en estos pacientes. La frecuencia en niños es precisamente, ya veíamos, por el diámetro pequeño de la vía aérea. Entonces, ante un mismo grado, digamos que por esto, ante un mismo grado de inflamación, la obstrucción al flujo aéreo va a ser mucho mayor. Entonces, la región subglótica, que es una parte muy estrecha de la vía aérea superior en los niños, pues va a ser la que más se va a estar afectando por este motivo. Entonces hay que tomar en cuenta que esta zona, como está demasiado, bueno, tiene mucho cartílago, está rodeada por muchísimo cartílago, va a estar facilitando que pequeños grados de inflamación, o sea, cuando hay muy poquita inflamación, pues esté causando una obstrucción importante. Entonces, si es pequeño y luego se inflama, pues obviamente va a estar desencadenando con más facilidad que en lo que sería un adulto. La ventilación del niño pues también va a estar afectada obviamente porque pues principalmente porque es por la congestión nasal y también por un aumento de la velocidad respiratoria durante el llanto. Finalmente, lo que es el estrechamiento de la laringe va a estar originando también lo que es la dificultad respiratoria y va a estar produciendo el ruido ronco inspiratorio, que es lo que se llama el estridor, que ya veíamos en la tríada de esta enfermedad, que es la que se va a estar presentando. Y bueno, luego el último cuadro que presentamos es la inflamación y la paresia de las cuerdas vocales que van a estar provocando lo que es la afonía que ya habíamos mencionado, que también es importante en esta enfermedad. Continuando con la patogenia, pues tenemos que obviamente puede aparecer hipoxemia, sobre todo cuando la inflamación se extiende a los bronquios y como ya les dije, no se limita a lo que es tráquea y laringe, sino que puede bajar, puede seguir, puede continuar por vías inferiores, perdón, vías respiratorias bajas y pues esto es lo que nos va a estar denominando algo que se llama laringotraqueobronquitis aguda. Entonces aquí pues ya tenemos también a los bronquios afectados. Y finalmente ya cuando desciende por completo,
va a estar afectando los alvéolos y en este caso ya tenemos una laringotraqueobronconeumonitis aguda. Esto ya nos está indicando una sobreinfección bacteriana, es decir que pues o no recibió un tratamiento o no respondió adecuadamente y básicamente la infección continuó y continuó y continuó y por eso es que llegó incluso hasta alvéolos. Pero estos ya son casos mucho más avanzados de la patología. Dentro del cuadro clínico, pues vamos a tener que comienza como infección respiratoria de las vías altas que va a estar evolucionando en 1 a 3 días. Como ya mencionamos, ya mencionamos los porqués de que se presente la tos ronca, el estridor inspiratorio, la afonía y la dificultad respiratoria. La agitación, el llanto y la posición horizontal van a estar agravando los síntomas. Entonces, debido a esto, a que esto está empeorando con esta posición, el niño va a preferir estar sentado o de pie porque va a sentir cierta mejoría a los síntomas y no va a tener tanto estas molestias. Entonces, la realidad es que la evolución es fluctuante. El niño puede mejorar o empeorar clínicamente en 1 hora. Entonces, realmente es muy variable el cuadro. Puede ser que mejore súper rápido, puede ser que empeore también muy rápido. El cuadro típico va a durar de 2 a 7 días y la tos y el catarro va a estar persistente durante más tiempo. No porque ya haya pasado el tiempo o incluso ya haya mejorado, la tos y el catarro va a desaparecer, sino que puede estar constantemente después de este tiempo, incluso después de haber mejorado. Entonces tenemos que el examen físico pues va a mostrar a lo que es un niño con voz ronca, coriza, faringe normal o también puede ser levemente inflamada dependiendo cómo se evoluciona el cuadro. Y también va a haber frecuencia respiratoria ligeramente aumentada. Digamos que la progresión y la dificultad respiratoria, pues como ya vimos, varía dependiendo pues cómo se esté presentando el cuadro. Realmente es que no hay un como factor de riesgo que determine cómo va a ser, realmente es muy variable. En otros casos, pues lo que es la gravedad de la obstrucción se va a estar manifestando sobre todo con lo que es aumento de la frecuencia cardíaca y también respiratoria. Ya en casos más avanzados, bueno, más complicados, va a haber aleteo nasal, también puede llegar a haber cianosis con tiraje supra e infraesternal. Y pues los niños van a estarse viendo de una manera pues inquietos, van a estar muy ansiosos, sobre todo cuando hay hipoxia, pues obviamente van a estar muy ansiosos y no van a estar tranquilos a final de cuentas. Dentro del diagnóstico, pues tenemos que en este caso es principalmente clínico. Va a estar basado en la anamnesis y en la exploración física, porque realmente los estudios de laboratorio en este caso y también radiológicos realmente no te dicen mucho. Sí los puedes realizar, pero no te dan mucha información realmente. Es más la exploración física que debes realizar para poder determinar este cuadro. Entonces, pues ya dijimos, repetimos la tríada básica. Va a estar basado en la disfonía, en el estridor laringio y en la tos traqueal. Entonces, pues estos van a ser la tríada clásica que vamos a tener en el club y pues con esto vamos a poder determinar que estamos ante este cuadro. También hay que tomar en cuenta que el cuadro debe ser de inicio súbito y su fase prodrómica debe ser de 12 a 48 horas previas con rinorrea, fiebre y tos no traqueal. Entonces esto también nos ayuda a determinar el diagnóstico. Dentro del tratamiento, pues tenemos de nuevo a los corticoides que van a estar mejorando los parámetros clínicos y nos van a también ayudar a disminuir lo que es la estancia hospitalaria. Son muy buenos por su seguridad y eficacia y se van a estar administrando sobre todo lo que es la dexametasona oral. En este caso, pues si vomita, se puede utilizar lo que es la budesonida, perdón, nebulizada o también dexametasona intramuscular. Entonces, no porque ya tenga vómito, digamos que no se va a poder, sino que sí se puede utilizar sobre todo la budesonida, es muy útil, ya que se va a estar administrando a dosis de 2 miligramos y esta no es, pues, digamos que se administra independientemente del peso y la edad, entonces realmente por eso nos ayuda bastante. Va a reducir la necesidad de adrenalina nebulizada y también la tasa de hospitalización. A final de cuentas, la adrenalina nebulizada es otro tratamiento, pero en estos casos se ha determinado que la budenosina nebulizada resulta más útil. Entonces, pues se pretende evitar también la adrenalina nebulizada, aunque también es una opción, es mejor la budesonida.
Entonces va a ser eficaz a las 2 horas de su administración y en todas sus presentaciones clínicas nos va a ayudar. Dentro de los corticoides sistémicos vamos a tener de nuevo la dexametasona. Va a ser muy útil sobre todo por su potencia y porque está disponible. Va a disminuir la gravedad de los síntomas, la necesidad de adrenalina nebulizada, los ingresos hospitalarios, la necesidad de intubación y la estancia en observación en urgencias. La dosis va a ser de 0.6 miligramos por kilogramo, con un máximo de 10 miligramos por vía intramuscular o 0.15 miligramos por kilogramo por vía oral. También pueden ser eficaces e incluso en lo que es la vía oral va a ser un poco mejor porque pues evitamos la molestia de la inyección en la intramuscular y también de otros efectos secundarios que puede llegar a presentar. Entonces, en estos casos, preferimos la vía oral y resulta que tienen los mismos datos de eficacia. Entonces, al final de cuentas, es mejor en este caso. Y bueno, pues con esto he concluido el tema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, de mi parte no hay preguntas. Creo que todo bien, John. Bueno, pues si no hay dudas, entonces pues este fue el tema de otitis, sinusitis y laringotraqueitis. Gracias por su atención. No sé si me escuchan o no me escuchan. Y ahora sí, doctor, no lo Sí, se habíamos escucha, escuchado. doctor. Algo está pasando con mi audio que no se escuchaba nada. Bueno, nomás una observación en cuanto al tratamiento del CRUP. Mencionaste ahí, así como de pasada, la epinefrina o la adrenalina. Lo que se usa es epinefrina racémica cuando está disponible y se utiliza porque es un poquito más rápida que el esteroide, sobre todo para el control de la tos traqueal. Entonces, en algunos lugares donde está disponible, pues sí, se utiliza de entrada, se puede hacer la nebulización con epinefrina racémica y con budesonida como esteroide inhalado. Y como bien lo dijiste, pues sí, la eficacia del medicamento por vía oral es prácticamente similar a la del medicamento inyectado. Entonces, pero en los niños muy pequeñitos, pues no, a veces no es posible que se administre por vía oral. Entonces, nomás esa situación de la epinefrina racémica como alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces, como les decía ayer con los temas de ayer, estos son temas que esto es recurrente en la consulta, sobre todo en la consulta de urgencias, en los meses de invierno. Entonces, pues sí, es muy importante que lo consideren ahora. No se presentan, no todas estas se presentan solo en niños, como bien lo comentaron, ¿no? Hay algunas que sí son más características en los niños o los lactantes o preescolares, pero se pueden presentar en cualquier edad. Entonces es importante tener esto en cuenta. Nada más ese era el único comentario en relación al tratamiento. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, entonces bueno, si no hay otras preguntas, dudas o comentarios, pues bueno, acuérdense los que les toca rotar, pues nos vemos allá en la tarde. Sí, doctor, muchas Y gracias. doctor, Oye, doctor, gracias. doctor, Sí, una pregunta nada más. Es que le envié mi presentación, pero no sé si le llegó. ajá. Sí la vi, ya no te considero que no había ninguna modificación. Entonces Ok, ya es, pero sí la revisé anoche, aunque ya era un poquito tarde, pero pues no había nada que estaba completa y prácticamente tenías toda la información que se requiere. ok. Gracias, doctor. Y por nada al contrario, ustedes, nos vemos al rato.